Entonces, compañeros, vayan poniendo sus datos, por favor, mientras esperamos que ingresen algunos compañeros más dentro de esta clase virtual del día 6 de septiembre. Vamos entonces poniendo sus datos. Ya ahorita, en unos momentos más, comenzamos con la clase del día de hoy.
Relleno. Ahora sí, compañeros, buenas tardes a todos. Tenemos una relativa asistencia buena el día de hoy lunes. Parece que todos realmente han descansado el fin de semana y están presentes el día de hoy, ya lunes, comenzando con las actividades eh, universitarias dentro de nuestra universidad. Como ustedes ya saben, seguramente ya les han referido algunos docentes, los días martes y jueves vamos a empezar a tener clases semipresenciales. Eso quiere decir que vamos a comenzar las clases en sí presenciales y vamos a dar continuidad también a las virtuales. Por eso es semipresencial, ¿no? Como el semipresidencialismo que nosotros hablábamos dentro del derecho constitucional. Semipresencial, compañeros, no sé si los docentes ya les han referido. Con ustedes estamos hoy lunes, no sé si pasamos el jueves, obviamente martes no. A ver, déjenme buscar con qué grupos estoy día jueves. Bueno, con ustedes no tengo el día jueves, pero de cierta manera ya tienen que saber, ¿no?, de que vamos a comenzar con estas clases y creo que solo se necesita 15 estudiantes por aula con la finalidad de poder comenzar con estas clases semipresenciales. ¿Qué quiere decir? Para todos aquellos que se están preguntando, ¿no?, algunos compañeros más, ni siquiera hemos hecho nuestro foro. No le hacen recuerdo a su docente, ustedes de qué tenemos pendiente, ¿no? Tengo que sacar también los datos. Ya saben entonces, compañeros, ¿no? Pues estoy aquí revisando los mensajes que tenemos dentro de la universidad. Bueno, habíamos quedado de que se iban a remitir una lista por formularios de Google para ver qué estudiantes iban a estar presentes en las clases semipresenciales.
Ya desligó responsabilidad. Ahora los docentes vamos a tener que ver la manera de, bueno, con ustedes compañeros no tengo martes, no digo ni martes ni jueves, no hay problema con ustedes entonces. No sé si en las otras materias les van a exigir o van a ver la manera en la que puedan hacerse presente en las clases. Tal vez para algunos sea más cómodo, tal vez para algunos otros no, ¿no? Entonces eso ya tendrían que ir viendo compañeros. Bueno, de aquí no voy a elegir entonces a nuestros queridos estudiantes que nos van a acompañar en la clase presencial, sí, prácticamente la presencial, y todo el resto que nos van a hacer seguimiento o igual por esta plataforma Moodle, o Zoom, perdón. Pero bueno, es preocupante también, ¿no? Es algo de esperar, pero más que todo porque son situaciones que vienen de la mano del Ministerio de Educación, a lo que nos refieren también en la universidad. No sé hasta dónde puede ser tan positivo, pero sin embargo, trataremos de cumplir con esos aspectos. Ustedes véanlo con el docente, entonces, si tienen martes, jueves, clases, compañeros. Conmigo, ustedes no tienen nada, estamos lunes y viernes. Sí, lunes y viernes, tranquilos, entonces. Bueno, hemos quedado en la anterior clase, mientras han ingresado y tenemos una gran asistencia de estudiantes, aprovechando esa asistencia. Ya voy a tratar de subirlo hoy o mañana a nuestro foro. Ya les he dicho 24, 48 horas como máximo de participación. Solo es ingresar, participar en los foros, dando su criterio y opinión respecto a cada uno de los temas. Ya estamos 6 de septiembre. Si tiene que ser subido hoy o mañana, les escribo por WhatsApp, al grupo de WhatsApp, para referirles que ya está en el sistema y ustedes inmediatamente ingresan, participan antes de iniciar con los exámenes parciales. Bueno, compañeros, hemos visto y vamos a repasar, ni siquiera repasar, solo les voy a mencionar los temas que hemos estado abarcando, aspectos generales del derecho constitucional, lo hemos visto de manera un poco más extensa, hemos hablado de lo que ha sido la evolución del derecho constitucional, y actualmente, desde la anterior clase, creo ya les dije, estábamos empezando a ver lo que es el constitucionalismo boliviano, que en este caso vamos a abarcar a ver algunas les digo, constituciones políticas de nuestro Estado boliviano. Algunas, las vamos a resumir también para poder entender mejor de lo que nosotros estamos hablando respecto a lo que es el constitucionalismo en nuestro país. Ya hemos visto en constitucionalismo, ya saben, inglés, francés, en este caso europeo o respecto a la Revolución Francesa en Francia, su constitución y la trascendencia que ha tenido hasta estas fechas, hasta estos años, estas constituciones que de cierta manera los vamos a ver plasmadas ya en un texto codificado en nuestra Constitución Política del Estado que viene mucho más tarde de aquellas revoluciones, de aquellos hitos históricos que han ido marcando lo que ha sido el derecho constitucional o el constitucionalismo en los distintos países, los cuales nosotros nos hemos remitido a estudiar. Les voy a pasar, tenemos en pantalla en nuestro texto esta parte, dossier. Tenemos una segunda parte del dossier todavía que no se los he pasado, pero les voy a pasar específicamente este título o este nuevo tema de avance hasta antes de que nosotros lleguemos al examen, así que les ruego a todos ustedes tomar apunte de lo que concretamente nosotros vayamos a hablar dentro de nuestra materia respecto a lo que es la historia del constitucionalismo boliviano. Existen características esenciales dentro de nuestro país y dentro de la constitución política que nosotros tenemos. Características esenciales que nosotros las tenemos que ver y las hemos vivido en pasadas gestiones respecto a que existe una inestabilidad política dentro de nuestro país. Inestabilidad que además de cierta manera va a ser reflejada siempre en la misma sociedad que compone este Estado. Hablamos de una inestabilidad económica, además, hablamos de la inestabilidad económica a través del tiempo que tiene nuestro país desde esa primera constitución,
histórica de 1826 que se nos ha sido otorgada. Puede existir una estabilidad económica que se ha venido gestando ya hace muchos años. Situaciones que seguimos tal vez de cierta manera sintiendo, o que más bien no se siente por alguna particularidad o peculiaridad que pueda existir dentro del Estado boliviano. Hablando de una inestabilidad política, hablamos dentro de nuestra historia de golpes de Estado, algunos exitosos, otros fracasados, u otros que no han existido, sin embargo, que son mencionados y que se tratan de establecer en una historia distinta que no vaya a ser manchada nuevamente dentro de nuestro país como algo vergonzoso que pudiese haber sucedido. Y hablamos de que pudiese haber sucedido porque desgraciadamente estamos a la espera de resoluciones de tanto una fiscalía, informes de otras instancias judiciales que nos puedan hacer evidente o no la existencia de una situación compleja que ha vivido el país ya en la gestión 2019 y en anteriores gestiones también, de la mano de una inestabilidad política que nosotros hemos tenido. A través del tiempo nosotros, como les he referido, y ustedes deben conocer, les he dicho que en nuestra plataforma tenemos un texto del Tribunal Constitucional Plurinacional, si mal no recuerdo, que nos da en evidencia la cantidad de constituciones y la evolución que ha tenido la Constitución, pues las tenemos transcritas, obviamente codificadas en ese texto, cada una de las constituciones que nosotros hemos tenido en el país, estas constituciones que han evolucionado en el país y que están de la mano de tratados internacionales, de protocolos internacionales, ratificados por el país que nos vienen a ayudar a entender mejor y que vienen de cierta manera a influir en la constitución política del Estado de nuestro país a través del artículo 410 en ese segundo parágrafo, donde nos habla de una jerarquía normativa respecto a la constitución política del Estado con el resto de las normas. Nos habla de esa norma infraconstitucional, nos habla de ese bloque de constitucionalidad, que nosotros tenemos y que a partir de este momento nosotros tenemos que enlazarlos y entenderlo mejor porque estamos adentrando a lo que es el estudio del derecho constitucional. Tenemos más de 20 constituciones, entonces, compañeros, que analizar, que el docente les va a resumir, obviamente, no vamos a analizarlos una por una y ver las diferencias que han existido, ¿no? En la Constitución de 1900 tanto había existido un artículo que nada. Vamos a verlo de manera global y vamos a tratar de enunciar las características esenciales que han tenido estas constituciones. Hablamos de que dentro de la historia de nuestro país ha existido una polémica inclusión de una constitución respecto a la Confederación Perú-Boliviana que ha existido ya por los años 1947, que vienen a tratar de sostener una tesis respecto a la unidad de la Constitución, como nos refiere, y ustedes históricamente ya desde el colegio han debido tocar temas específicos que tiene el país con este país limítrofe, este país, además, que siempre dentro de la historia boliviana lo han mencionado como un país hermano, peruano, que compartimos mucha cultura, no tanto así, ¿no? Hay algunas situaciones que no se comparten y entre esas están esas danzas que tanto son peleadas por uno y otro país, en Perú y en Chile, que de cierta manera nosotros conocemos nuestra situación social, conocemos nuestra historia, porque esta sociedad que existe en este país específico ha vivido a través del tiempo en una evolución de esta sociedad que actualmente se proyecta a través de su constitución. Se habla de esa inclusión, de ese cómputo, ¿no? Dentro de estas constituciones, de esa constitución de la Confederación, dice Perú-Boliviana, ¿no? Que fue resultado de un referéndum de 1931. Nos habla de un autor, Tomás Manuel Helio, que allá por el año 1947 nos habla de una tesis de la unidad de la Constitución.
el cual nos viene a referir que dentro de nuestro país solo existió una constitución política del Estado, que es derivada a partir de esa constitución de 1826, constitución de 1826, que ya ha sufrido más de una veintena de reformas constitucionales a través del tiempo, hasta esta fecha, hasta la última modificación que ha existido en la Constitución Política del Estado, allá por los años ya 2009, que ya se sienten demasiado lejanos. Y no hablamos de una modificación a la Constitución que, como ustedes ya saben, y dentro del estudio que nosotros vamos abarcando en el derecho constitucional, no existe esa facilidad y esa característica del derecho constitucional en tener que modificar una constitución por parte de cualquier partido político de gobierno que en ese momento esté en el poder de un país. Dentro de esas reformas constitucionales nos hablan de autores que vienen a sostener que de cierta manera, esencialmente nuestra Constitución, vienen a sostener un nuevo sistema de valores. Sistema de valores que lo vemos desarrollados ya a partir de los primeros artículos, no recuerdo si es el número 7 de la Constitución Política del Estado, seguramente alguno de ustedes está con la Constitución, nos habla de valores ético-morales, que a través del tiempo además vienen a ser ratificados en la Constitución, vienen a revalorizar ciertos aspectos dentro de la Constitución del 2009, de esta última estamos hablando, ciertos aspectos de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos. Y es que en base a esta característica de ese sistema de valor que ha sido instaurado en cada una de estas constituciones, Alberto Borea nos viene a referir que en Latinoamérica hay más constituciones que libros sobre las constituciones, tratando de hacer ver que la cantidad de modificación que puede llegar a sufrir una constitución tal vez es algo sencillo. Situación que esencialmente el constitucionalismo nos viene a referir como algo contrario. En tiempos antes de la colonia, compañeros, toman relevancia, antes de la colonia hablamos de lo precolonial, hablamos de un aspecto hasta antes de que lleguen estas expediciones que ustedes muy bien conocen, a la cabeza de ese señor de apellido Colón, que de cierta manera llegó a estos lados del mundo a colonizar específicamente. Lo precolonial se gestaba dentro de nuestro país, esas naciones y pueblos que habitaban Bolivia y obviamente otros países con los que compartimos historia, que llegaban a organizarse además en base a un derecho consuetudinario, y que a pesar a que no llegaba a existir en ese momento el derecho constitucional, existían valores y principios que de cierta manera venían a organizar esa sociedad. Valores y principios que todos ellos asumían como algo supremo y algo fundamental que no podía dejar de existir en ese entorno social, en esa convivencia social que tenían estos grupos humanos, obviamente, que habitaban en esos territorios. Y es ahí donde toca el profesor de historia, ¿no? O ciencias sociales en el colegio, nos habla de esos antecedentes precoloniales, de los incas, de aspectos éticos, morales que están plasmados actualmente en una constitución del año 2009. No dejaba de existir una norma específica, un valor y principio de esa organización de esa sociedad. Posteriormente a la colonia, estos pueblos y naciones que existían
nosotros los hemos visto y sabemos que fueron sometidos, porque hablamos de nuestra propia historia, fueron sometidos a través de un reino español, donde de cierta manera vienen a imponernos ya un modo de vida distinto, vienen a imponernos una religión específica. Ese sometimiento que lleva a cabo cierto tipo de arbitrariedades respecto a lo que se nos trataba de inculcar, se trataba de impulsar, y quienes no estuviesen de acuerdo tenían que necesariamente morir. Es ahí donde se hace mención a que este pueblo ha sido oprimido por otro país, y que en cierta manera siempre ha existido esa situación, no solo en nuestro país. Se vienen a distinguir dentro de esas etapas 4 tipos de clases sociales, que ustedes ya lo han visto en colegio, como les digo, en ciencias sociales, en historia. En primera instancia estaban los españoles, posteriormente estaban los criollos. Habían libros, yo me acuerdo, en colegio, ¿no?, respecto a este tema específicamente, nos mostraba incluso el tipo de vestimenta que tenían que tener los españoles, netamente el tipo de vestimenta con el cual vivían esos criollos que eran hijos, a quienes se los denominaba criollos, hijos de estos españoles, pero que nacieron en estas tierras. Los mestizos, quienes obviamente eran hijos de estos indígenas con los españoles. Y por último estaban los indígenas originarios de este país, o de este entorno, donde se hubiese desarrollado estos aspectos o estas situaciones que nosotros los hemos visto a través del tiempo y en el estudio de la historia de nuestro país, ¿no? Hablamos de esos antecedentes históricos porque ya tenemos que nosotros ver el tipo de influencia que ha existido en nuestro país, que ustedes ya lo conocen obviamente desde colegio. La organización del gobierno, hablamos de una colonia, colonias específicas que existían, como nosotros hemos ido viendo, tal vez en el derecho constitucional norteamericano, que si bien son los mismos ingleses quienes estaban habitando allá, empezaron a colonizar, y son esas colonias quienes de cierta manera dan la espalda al mismo reinado inglés, al mismo reino inglés. Hablamos que dentro de este continente americano se venía a estructurar y gestar lo que era un reino, y hablamos de un rey, quien de hecho tenía la titularidad y soberanía, a quien nosotros deberíamos entender como esa máxima autoridad. Se viene a gestar un consejo real de las Indias, de todos esos notables que de cierta manera vienen y asesoran al rey. Nos habla respecto a la casa de contratación que venía a regular el comercio, además, entre España y estas colonias americanas, que muy bien saben todos ustedes que fueron de explotación netamente de este país europeo. Hablando de historia, compañeros, realmente tener que ir allá a la ciudad de Potosí es una ciudad muy, muy linda, donde realmente me siento privilegiado de haber estado en algún momento, haber viajado, y tener obviamente parientes también de allá, de esa ciudad de Potosí, quienes de cierta manera nos han mostrado lo que ha sido esa ciudad y lo que es hasta actualmente. Es una ciudad muy histórica, es una ciudad que tiene mucho que mostrar, y es una ciudad en la cual se ha desarrollado una explotación comercial de metales preciosos en su momento. Cada una de esas calles, cada uno de los establecimientos públicos, o lo que ha dejado esta historia,
allá que hablamos de una nueva España, 1535, hablamos de un virreinato del Perú de 1542, hablamos de un virreinato de los Buenos Aires o La Plata de 1776. La cantidad de años el cual ha sido un pueblo sometido y que ha sido sujeto a una explotación de recursos por parte de estos países quienes han venido a colonizar. Situación que de cierta manera es parte de nuestra historia, compañeros, y que no necesariamente nosotros deberíamos mencionar esta situación para crear un resentimiento grupal o social en nuestra propia sociedad, porque a este país no le queda otra que avanzar y no quedarse en el resentimiento que de cierta manera se siente mucho más en estos tiempos que con anterioridad. Hablamos de que ha existido en ese tiempo, en lo que nosotros entendemos como nuestro país boliviano, un Alto Perú. Hablamos de conquistadores, quienes han venido y han realizado una repartición de tierras. Hablamos de las denominadas encomiendas indígenas, a quienes se los adoctrinaba. Existía un cuidado religioso, nos dicen algunos autores. Hay algunos compañeros que siguen tratando de ingresar. Tal vez se han desconectado por fallas en el internet. Situaciones que nosotros hemos visto desde siempre, compañeros, un tanto arbitrarias, que de cierta manera sí lo han sido. Sí ha sucedido una situación muy compleja dentro de la historia boliviana, y es ahí donde va a existir un proceso de independencia que va a venir a ser gestado y que obviamente se estaba gestando mucho tiempo atrás. Situación que va a tener que atravesar y que se ha venido a ver tal vez de manera más clara a partir de esa proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano. Hablamos de los derechos del hombre, no estamos hablando de los derechos específicamente de solo el sexo masculino. Al referirnos a hombre, compañeros, nos hacemos referencia tal vez al lado humano. De todos, sin distinción de sexo. Ya una revolución francesa que nos viene a mostrar una ideología distinta a esas colonias españolas. Y un autor ya en ese tiempo, Victorio Villalba, nos hablaba dentro de una real audiencia de Charcas, que nuestro estado actual es violento y nada violento es durable, ya decía. Empezaba a gestarse algo distinto, por lo cual nosotros tendríamos que lograr no solo una independencia, sino una constitución y el inicio del derecho constitucional boliviano en nuestro país. Rememorando un poco lo que hemos visto en el derecho constitucional francés, hablamos de que la invasión de Francia a España, que fue efectuada ya en esos tiempos a través de Napoleón Bonaparte, viene a obligar a renunciar a un rey Fernando VII. Y este rey que obviamente va a venir a renunciar a esos derechos al trono. Y que fue impuesto un nuevo rey, obviamente hermano de este señor Bonaparte, José Bonaparte, conformándose, dice, en España juntas de resistencia, entre las cuales la Junta de Sevilla se constituía como lo principal. Esta Junta de Sevilla que de cierta manera viene a delegar a José Manuel de Goyeneche a Charcas, quien alentó el reinado de la princesa Carlota Joaquina, nos dice lo que fue rechazado por oidores y que fueron detenidos, provocando que en fecha 25 de mayo de 1809, el pueblo a la cabeza, nos dice, de Jaime Sudáñez, llegue a sublevarse, tratando de reivindicar a ese rey Fernando VII. Nosotros ya, en la ciudad de La Paz, nos dice a partir del año o de la fecha 16 de julio de 1809, durante una festividad, y ustedes ya seguramente estamos repasando algo de historia para poder entender mejor a lo que nosotros estamos direccionando con lo que es esta historia.
del constitucionalismo boliviano, porque así lo hemos analizado en el derecho constitucional norteamericano, inglés, francés. Hablamos de esa festividad de la Virgen del Carmen, 16 de julio, ya todos conocen, y además ya conocen esa fecha cívica. Nos habla de un cabildo popular que se transforma en una junta tuitiva que proclama que de cierta manera puede llegar ha sido proclamada, nos dicen, ¿no? Esa junta representativa y tuitiva de los derechos del pueblo viene a sostener: hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro, nos dice, dentro de nuestra patria, y otros alegatos que en ese momento seguramente se venían gestando ya hace mucho tiempo. Ya empezamos a ver situaciones en las cuales se vienen a solicitar derechos, a pedir libertades, a terminar con un despotismo y cualquier tipo de tiranía a la cual eran sujetos esos pueblos. Presiones que nacían de una corona, presiones que nacían de un reinado español, compañeros. Y es ahí, ¿no?, donde nosotros ya conocemos nuestra historia y hemos ido viendo. Ay, el compañero debe tener muchos problemas con el internet, no está pudiendo conectarse. Vemos, hablamos de Sucre, el Alto Perú, nos habla de una persecución al general Pedro Antonio Olañeta, que lo estoy escuchando en mucho tiempo, obviamente nosotros esto estudiamos en el colegio, que todavía no había sido derrotado y que posteriormente muere en Tumuzla, desconociendo probablemente, nos dice, el pensamiento íntimo del libertador Simón Bolívar, que emitió el decreto del 9 de febrero de 1825, que además de ser la norma que regula el orden constituyente, es la primera ley electoral del país, que dentro de ese contexto, ese decreto del 9 de febrero de 1985 viene a establecer el futuro de un Alto Perú, que nosotros muy bien lo conocíamos, de resolverse, nos dice, por la voluntad de las mismas provincias, para la cual se viene a convocar una asamblea general de diputados elegidos entre juntas parroquiales, entre juntas provinciales, y el 16 de mayo, mediante un decreto, este libertador Bolívar de 1825, obviamente sin llegar a desconocer esa convocatoria, viene esa convocatoria que nos mencionábamos, somete sus resultados, dice, a la decisión de un congreso peruano. Que de cierta manera viene y delibera, mediante una asamblea constituyente, 3 posibles opciones que pudiesen haber sido sustento en esos momentos de lo que nosotros vamos a venir a ver, que es el constitucionalismo boliviano, compañeros. Se va a cortar, les voy a volver a enviar el link, por favor, compañeros, en unos minutos más. Espero que se